Semana Podcast presenta. Mi hermano era una persona muy carismática, muy alegre, muy servicial también con sus amigos, con sus familiares. Era una persona que disfrutaba la vida al máximo, que le gustaba la naturaleza, y lo único que queremos es que este tipo de cosas, digamos, no queden impunes, que la persona que cometió este homicidio tenga una responsabilidad, e incluso una responsabilidad por haber dejado a mi hermano ahí botado y haberse ido sin haber prestado atención, esa primera atención al hecho. Quien habla es Andrés Parra Patiño, hermano de John Alexander Parra Patiño, quien era un joven de 24 años y estudiante de diseño gráfico de la Universidad Los Libertadores de Bogotá. El pasado 2 de julio, un presunto carro fantasma lo arrolló y lo abandonó, dejándolo morir en la variante Madrid-Mosquera, en Cundinamarca. Su familia busca esclarecer los hechos, por lo que hace un llamado a la comunidad que pueda contribuir con información, testimonios o pruebas para caracterizar el vehículo implicado en el siniestro. Hoy en el diario les contamos todos los detalles de esta historia. Alrededor de las 5:30 de la tarde del pasado jueves 2 de julio, John Parra salió de su casa diciendo que no se demoraba. Ni sus papás ni su hermano notaron algo sospechoso. A él le gustaba tomarse un tiempo para caminar por las zonas rurales aledañas a Sol Creciente, el conjunto residencial donde viven en el municipio de Mosquera. No solía salir sin Roxanne, su perrita, pero ese día ella no lo acompañó. Tampoco llevó consigo sus documentos de identificación. Estaban dentro de la billetera que dejó secando después del aguacero que lo atrapó el día anterior cuando viajó a Bogotá a visitar a un amigo. Sus padres, Isabela y Ricardo, así como su hermano Andrés, comenzaron a preocuparse porque pasadas 5 horas no había llegado ni se había reportado. Aunque las llamadas y mensajes le entraban a su celular, John no contestaba. Estuvieron así hasta la medianoche. No querían perder la esperanza, por lo que asumieron que se había quedado donde algún amigo o simplemente no quería contestar. Semana habló con su hermano Andrés Parra, quien nos cuenta con detalle cómo se desarrollaron los hechos. Viernes 3 de julio, más o menos a las 9 de la mañana, volvemos a llamarlo insistentemente y al ver que no contestaba, nos preocupamos muchísimo porque aunque él sí salía, él siempre nos decía a dónde iba a estar o siempre nos decía dónde se iba a quedar. Digamos que él siempre le reportaba a mi mamá esas cosas y nunca se había desaparecido de esa manera sin reportarse. Es entonces cuando más o menos a las 10:30, 11 de la mañana, mis papás deciden salir a buscarlo. Damos aviso también a mi primo y a mi tía, mis tíos, que viven acá también en el conjunto, y mis papás, digamos que comienzan a llamar y a buscarlo. Por mi parte, yo también comienzo a revisar las redes sociales, de pronto si algún amigo sabía de él. Comenzamos con mi novia a preguntar en dónde podría haber estado o si estaba con alguien, y ya hacia la tarde, pues nosotros todavía no teníamos ninguna información de mi hermano ni sabíamos absolutamente nada de él, y las personas a las que le habíamos preguntado tampoco sabían. En su angustia, los padres de John decidieron viajar a Bogotá con la esperanza de poder encontrarlo en el camino o de algún indicio que les determinara el paradero de su hijo. No encontraron nada, nadie sabía nada. Al llegar la noche del 3 de julio, encontraron una pista determinante por medio de un amigo de John. Ya en la noche, más o menos hacia las 7, 8 de la noche, mi primo nos informa que como digamos que le había prestado el computador a mi hermano unos días antes para hacer unos trabajos, y que en ese computador había quedado registrada la cuenta de Google de mi hermano, y digamos de alguna forma se pudo recuperar la contraseña de esa cuenta de Google, con la cual mi primo
lo que hizo fue revisar el GPS del celular, la cuenta del celular, y estaba, digamos que, registrando que el celular de mi hermano se encontraba en la URI de Madrid. Esto fue más o menos como a las 8 de la noche. Mis papás inmediatamente se devolvieron de Bogotá hacia Madrid y yo inmediatamente también fui hacia Madrid con los videos que nos mostraba el GPS del recorrido de mi hermano y de que estaba en la ubicación actual de la URI de Madrid. Una vez nosotros llegamos allá, no nos dan ningún tipo de información. El celador que está ahí nos dice que no tiene nada registrado en la bitácora como el ingreso de un celular o el ingreso de una persona llamada John Parr. Nosotros insistentemente les decimos que ahí nos está registrando la ubicación del celular y conciencialmente llegó una patrulla y les explicamos el caso y llamaron como a las estaciones de Mosquera y creo que de Madrid, y no estaba mi hermano, digamos, registrado en ninguna de esas estaciones, porque nosotros hasta ese momento, incluso cuando mi primo nos dijo que el celular estaba en la URI, lo que pensamos es que mi hermano de pronto lo había cogido la policía indocumentado y se lo había llevado, o mi hermano se había peleado con la policía y lo tenían de pronto en alguna estación y no lo habían querido soltar, ni llamar, ni nada. Se dirigieron hacia la URI del municipio de Madrid, Cundinamarca, pero allí no encontraron respuesta ni del celular ni de John. Solo permitieron ingresar al padre de John para poder hacer la denuncia de la desaparición de su hijo. Al no encontrar respuestas, decidieron comenzar la búsqueda en los hospitales de Mosquera, Funza y Madrid. Allí lograron encontrar otra pista. Fuimos primero al de Mosquera, después al de Funza y después al de Madrid, en donde nos manifestaron unas enfermeras que efectivamente había llegado en la mañana de ese viernes un cuerpo de un NN de sexo masculino, pero que no nos podían dar la identificación de ese cuerpo porque pues estaba como NN, y que tampoco estaban autorizados para confirmarnos ni dejar ver el cuerpo porque tenía que haber un permiso de los funcionarios de la URI que habían hecho el levantamiento. Entonces nosotros insistentemente preguntándoles y mostrándoles las fotos de mi hermano, ellos nos dijeron que fuéramos a la URI y que dijéramos a ver si de pronto algún funcionario podía ir y pues darnos darnos la confirmación de mi hermano. Nosotros con mi madre decidimos quedarnos ahí en el hospital y mi papá fue hasta la URI a preguntar, y el funcionario de la URI le dijo que efectivamente el celular digamos que nosotros estábamos buscando aparecía que localizándose en la URI porque había habido un accidente y ellos digamos los de tránsito habían llevado ese celular allá, porque en la URI, y eso no lo explicaron hasta ese momento, funciona el CTI, digamos que los policías de tránsito o de criminalística de tránsito, algo así, y la SIJIN. Entonces que los que habían llevado eso eran los de tránsito y que pues por eso él no tenía conocimiento, pero que había averiguado y que efectivamente le reportaron que ese celular sí estaba ahí y que lo habían llevado como consecuencia de un accidente de tránsito. Llegada la mañana del 4 de julio, Andrés junto con su familia persistían en la URI para que les permitieran hacer el reconocimiento del cadáver. Pero los funcionarios de tránsito, quienes debían esperar para poder hacer el respectivo proceso, no llegaban al lugar. Andrés, en su afán por encontrar una respuesta, decidió recurrir a sus contactos, logrando comunicarse con el director de medicina legal de Facatativá. Era el que tenía la información de ese cuerpo. Entonces esa persona me llamó, me dijo que efectivamente había ocurrido un accidente y ese cuerpo era parte de ese accidente. Entonces me preguntó qué características tenía mi hermano que pudieran ser relevantes. Yo le comenté que tenía un tatuaje en el antebrazo izquierdo y otro tatuaje de un búho en el hombro derecho y como una ruedita de barco debajo de su oreja derecha. Me dijo que efectivamente coincidía lo que yo le estaba diciendo con las características que tenía el cuerpo. Me describió absolutamente al detalle todo, me dijo pues las características de la cara, de la barba, de los tatuajes, y pues me dijo que era altamente posible que fuera mi hermano,
En ese momento, pues obviamente ya supimos que era mi hermano. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades encargadas del caso, el presunto accidente de tránsito que le quitó la vida a John Parra habría sucedido alrededor de las 9:15 de la noche del jueves 2 de julio, teniendo en cuenta el reporte de la Policía de Tránsito. El cuerpo quedó en la variante entre los municipios de Madrid y Mosquera, cerca de un conjunto residencial llamado Quintas del Marqués y una bomba de gasolina de Texaco. El impacto que recibió fue en la cabeza, en la parte de la sien del lateral derecho, un impacto muy fuerte que llevó el cuerpo a unos 5 metros, al borde del separador de la vía. Nos indicó el intendente Bonilla que mi hermano ya había pasado el carril de Bogotá-Faca y estaba por cruzar el carril de Faca-Bogotá, en sentido Faca-Bogotá. Ya prácticamente llegando a la acera en donde se encuentran los conjuntos. Nos dice el intendente que el cuerpo, la disposición del cuerpo quedó con la cabeza como que mirando hacia Faca, es decir, en contravía a cómo venían los vehículos en ese momento. Y otra particularidad es que quedó sin zapatos. Fueron las únicas dos inquietudes que me manifestó el intendente en ese momento, bueno, que nos manifestó a mi padre y a mí. Posterior a eso, él nos dijo que ellos habían hecho el levantamiento, que habían ido a revisar las cámaras de la bomba y de Quintas de Marqués y de ahí de la zona, ir a mirar qué cámaras habían, pero que al parecer ninguna daba al lugar específico donde ocurrieron los hechos. La familia Parra vive el duelo por la pérdida de John con la investigación sobre su muerte. En los últimos días han estado revisando las cámaras de seguridad de las zonas aledañas, así como han elaborado y pegado carteles con la fotografía de John y algunos datos y teléfonos para dar con cualquier tipo de pruebas y testigos que den luces para encontrar al culpable. En medio de esta búsqueda encontraron a un posible testigo. Miércoles 8 de julio, mi tío fue a preguntar ahí a la sala de ventas de Prodesa, sentido Bogotá-Faca. Ahí viven unos señores que al parecer cuidan ese terreno, y uno de esos señores nos manifiesta que venía en cicla, más o menos a esa hora, hacia las 9:30, y venía con otra persona, y que escuchó que había una persona gritando que ayuda, que había muerto alguien, y gritando y moviendo un celular con la luz del celular, moviendo el celular, pero que él dice que no fue porque iba a llover y pues porque estaba con otra persona, pero que él sí vio a alguien pidiendo ayuda. Entonces estamos tratando de identificar quién pudo haber sido esa persona que estaba pidiendo ayuda y que vio que había una persona muerta ahí, porque creemos que esa persona pudo haber visto el accidente e incluso de pronto pudo haber notificado a la policía con alguna llamada a la policía o algo así. No lo sabemos, estamos en eso, y pues también ya terminamos de pegar todo y hemos estado también hablando con algunas personas de medios que de pronto querían también saber sobre esta información, y para los cuales también va dirigida esta grabación, para que tengan todos los hechos de pronto lo más claros posible. El intendente encargado del caso le manifestó a la familia que es muy probable que el conductor sí se haya dado cuenta del hecho, ya que el impacto fue por el costado izquierdo del carro y probablemente fue con el espejo de esa parte del carro. La familia Parra accedió a contar todos los detalles de su pérdida con un fin: buscar justicia con respecto al culpable del accidente y evitar que otras personas pasen por lo mismo. Yo también aprovecho este espacio para hacer un llamado sobre el que mi papá ha sido muy insistente, y yo creo que la familia, nosotros hemos sido muy insistentes, y es que en este sector hace mucha falta un puente peatonal que conecte las urbanizaciones y ciudadelas que se están haciendo hacia el costado de donde nosotros vivimos, y conecten con las otras urbanizaciones del otro lado de la vía, especialmente porque las flotas que vienen de Bogotá lo dejan a uno al otro lado de la vía
y todos los que viven a este lado tienen que cruzar esa peligrosa avenida en la que los carros y los camiones usualmente van entre 80 a 100 kilómetros por hora. Pido también a las autoridades la mayor diligencia para esclarecer estos hechos. Al parecer se está volviendo algo muy normal matar gente en estas vías e irse impune. Entonces yo lo que hago es un llamado. Yo soy el hermano de John y lo único que queremos como familia, la familia Parra Patiño y todos nuestros familiares, es poder descansar en paz, que esto no le vuelva a pasar a ningún otro vecino de acá del sector y sobre todo que la persona que fue culpable de estos hechos tenga por lo menos la honorabilidad de aceptar que dejó botado como un animal a un ser humano. Semana.com